del Che Guevara. El viernes vamos a desarrollar en el Centro Cultural Simón Bolívar, ahí en Rincón 745, esquina Ciudadela. Vamos a celebrar una actividad en homenaje a Prensa Latina y al comandante Ernesto Guevara. En esta oportunidad tendremos también el honor, ¿no?, de contar con un colega uruguayo, Gabriel Mazarovich, que va a estar con nosotros esa tarde-noche. Sin duda, cuando uno revisa excelente compañero. Sí, cuando uno revisa cuando uno revisa la historia entre Cuba y Uruguay, nos damos cuenta que son muchos los vínculos que nos unen, ¿no? Sí. Y no es casualidad tampoco que Gabriel nos esté acompañando esa noche en esta actividad. Estará también, vamos a mostrar esa noche, Jorge Amorín. Jorge Amorín es un periodista venezolano, conductor del espacio Con Amorín, que se emite por la televisión venezolana. Interesante la propuesta que nos va a traer Amorín. Él no va a estar con nosotros, pero bueno, contaremos con un video donde él va a explicar todo esto que está ocurriendo desde el punto de vista de la guerra mediática contra Venezuela, algo que yo creo que va a ser interesante. Estaré, por supuesto, estaré yo, estará con nosotros también nuestra embajadora Mercedes Vicente. Esa noche vamos a mostrar un video institucional de Prensa Latina donde se podrá apreciar esto que yo dije, o sea, no solo en palabras, sino también a través de la imagen se podrá apreciar los rostros jóvenes en una agencia de 58 años, y los rostros jóvenes cómo hablan y cómo hablan de la agencia, y con el sentido de pertenencia que hablan de la agencia. Hermoso. Vamos a mostrar también un video vinculado con la vida del Che, donde se narra en apenas 11 minutos, 11, 12 minutos, se narra la intensa vida de este hombre que cada día se hace más grande, ¿no? En la medida que pasan los años, que su inmensidad es mucho más enorme. En días recientes hablaba con un historiador que durante más de 30 años se ha dedicado a estudiar sobre la vida del Che, un historiador cubano, Froilán González. 18 libros relacionados con la vida del Che y sus compañeros, la guerrilla. Y él nos decía en una conversación, en este caso yo entrevistaba, y yo le preguntaba, le decía, bueno, en estos tiempos que está viviendo hoy América Latina, y que está viviendo el mundo, en este mundo cada vez mucho más complejo, cada vez mucho más difícil de vivir en él, y que incluso recuerdo siempre a Fidel cuando decía que el peligro que corríamos los seres humanos de que nosotros mismos nos fuéramos a autodestruir. Y cuando uno ve lo que está ocurriendo hoy sistemáticamente, uno reflexiona y piensa sobre eso, y ojalá esa profecía no se cumpla, ¿no? Pero por el camino que vamos, si no logramos cambiar, sí, vamos en esa dirección. Y conversando con Froilán sobre el Che, y le hacía esta pregunta, le decía que hoy el Che Guevara, como con sus 89 años, cómo el Che viviría, cómo se proyectaría, y me decía, seguiría siendo el mismo Che de siempre, en su lucha eterna contra el imperialismo, porque son los causantes principales de todos los males que hoy vive la humanidad. Y el Che seguiría siendo el mismo Che, sí, seguiría siendo el Che que siguió siempre las ideas de Fidel, y eso es lo que nosotros nos alimenta, ¿no? En el sentido de saber que él, aparte de su rica historia como revolucionario, como profundo historiador, profundo economista, ese legado que nos dejó a nosotros como a los periodistas de Prensa Latina, saber que junto a Fidel fueron los creadores de esa idea, y saber que hoy más que nunca esa guerra por la cual surgió Prensa Latina, que era la guerra contra Cuba y contra los pueblos latinoamericanos, de los medios mundiales de la información,
cómo esa guerra hoy, como te decía, ha crecido y se ha multiplicado por 1000. Hoy, a partir de la propia concentración de los medios, un fenómeno que ha llevado a que en muy pocas manos se concentren los grandes conglomerados mundiales de la información, por supuesto, ha llevado también a que hoy exista una sincronía casi que perfecta, ¿no?, a la hora de y el propio desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como ha llevado hoy que en apenas segundos se difunda por el mundo una noticia, y que en tan pocas manos se concentre esa información de lo que para muchos especialistas se considera un poder realmente muy peligroso, y sobre todo cuando vemos de la manera en que atentan contra la voluntad y contra los principios universales, incluso ratificados por la inmensa mayoría de los países a la hora de lanzar campañas, a la hora de mentir, y que se ha convertido hoy dentro de la propia se ha convertido hoy más que nunca en un arma de guerra, la labor periodística, que realmente pone a los pueblos en una posición bien incómoda por una falacia que yo digo que tenemos los hombres de izquierda cuando analizamos, ¿no?, la situación de los medios, y que tiene que ver el trabajo que nos cuesta desde la izquierda unirnos para poder enfrentar con mucha más fuerza esa vorágine, que sin duda es una vorágine que tiene que ver, porque que nadie se llama engaño también, que esa vorágine de información que hoy sufren y sufrimos los pueblos del tercer mundo es improvisada. No, todo eso es elaborado en los grandes laboratorios por los tanques pensantes que se dedican a eso, y el trabajo que nos cuesta a nosotros desde la izquierda poder contrarrestar ese fenómeno. Y te digo, y te hablo con propiedad, tuve la posibilidad de participar en varias ocasiones de viajar a Ecuador, donde hoy se intenta desarrollar una especie de grupo de comunicación desde la izquierda. Poco a poco se ha ido avanzando, pero nos cuesta trabajo poder articular toda esa fuerza, que es una fuerza enorme, porque hoy, si algo no ha dado la posibilidad el propio desarrollo tecnológico, es poder contar desde los lugares que menos imaginables y apartados, poder contar con un micrófono, con un equipo medio de comunicación, y convertirnos en una emisora, ¿no? Esa es una posibilidad que tenemos hoy, pero que realmente nos cuesta desde la izquierda poder articularnos. Y yo creo que realmente se necesita articulación desde la izquierda para poder contrarrestar esa campaña. Y por suerte, cuando uno en estos días he estado viendo y leyendo lo que está saliendo de donde están nuestras oficinas de prensa latina, información de periodistas, de colegas, y uno se da cuenta la alta valoración que se tiene sobre el trabajo que realiza Prensa Latina, que por supuesto estamos conscientes de que no estamos solos, ¿no? Y eso nos alienta de que haya gente que realmente valore y sienta alta estima por el trabajo que realiza Prensa Latina. Y te pongo el ejemplo que yo te diría que en estos tiempos puede ser un ejemplo incluso hasta clásico. Lo que decía hace unas horas el director de la agencia Sana de Siria, cuando él reconocía la labor de Prensa Latina. Él valoraba y él decía que Prensa Latina, desde el año 2011, que comienza la guerra en Siria, Prensa Latina ha estado allí. Prensa Latina ha estado allí, incluso ha estado la oficina a pocos kilómetros donde han llegado los terroristas. Y entonces eso realmente reconforta, y uno dice, coño, qué importante nos sentimos, pero no por el hecho de engrandecernos y sentirnos superior a nadie, sino todo lo contrario, sino con la misma modestia que siempre caracterizó a nuestros fundadores,
pero realmente es un orgullo saber que se valora el trabajo y que no estamos solos sobre todas las cosas, de que podemos... Eso que decís tú es muy importante y te agradezco tus palabras, porque el sacrificio que tiene que hacer uno acá en Uruguay para mantenerse independiente, objetivo, como decís tú muy bien, no imparcial, perfecto, comparto contigo, es muy grande el sacrificio. Primero, yo no acepto, acá gente no acepta propaganda de nadie, del Estado. Ahora, antes y después. Soy claro, ¿no? Antes, ahora y después. ¿Por qué? Porque nos limita a ser libres. Es triste, pero es así. Entonces nosotros, el sacrificio es 10 veces más grande. Porque tenés que buscar quién, así te hablo a lo criollo, quién paga el espacio. Es muy difícil, pero nos da la libertad. Y hoy te agradezco la presencia tuya acá, porque nos estás apoyando con tu presencia representando a Prensa Latina Cuba. Es muy importante para mí, ¿ah? Yo trabajé en varias emisoras, en algunas me echaron, por decir la verdad, como hiciste muy bien, pero para mí era como una medalla que me daban, y cada vez que me echaban me daban una medalla nueva, decía yo, ¿verdad? Y hoy estamos acá contigo, que sos un gran compañero, periodista, y como persona también, y tu señora también, y yo tengo un vínculo ya que hace muy poco tiempo empezamos a forjar, y yo lo sentí en la piel, y eso es muy importante. Muchísimas gracias. Seguí hablando, tenía que decirte esto. Yo creo que el sentido de gratitud en este caso es mutuo, ¿no? Cuando te preguntaba realmente cómo era la función y me explicaba cómo es que tú puedes poder garantizar este espacio en la radio, este programa Gente con Obra, realmente uno valora el esfuerzo, ¿no? Y sobre todo valora el esfuerzo por el compromiso sobre todas las cosas. Un compromiso que de verdad en estos tiempos se necesita para poder poco a poco abrirnos, ¿no? en esa avalancha no informativa, en esa avalancha desinformativa. Ahí está. Que cada día nos viene de todos lados, y donde por supuesto las propias redes sociales también han venido a jugar un rol, ¿no? Importante en este conglomerado de la información, que yo digo que desde la izquierda debemos seguir repensando de qué manera nosotros aprovechamos cada día mejor, porque yo creo que si los medios de comunicación, que si las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha venido a multiplicar también el factor información desde los centros de poder, yo creo que también debemos darnos cuenta desde lo que somos, desde los periodistas de la izquierda, de que también tenemos oportunidades que explotar y que desarrollar, ¿no? En esta circunstancia, y sobre todo la articulación que cada día más nos hace falta, ya no solo a nivel de gobierno, no, la articulación que debe haber entre los propios medios de comunicación, de poder de una manera o de otra aprovechar este desarrollo tecnológico para también que se multiplique nuestro mensaje, que siempre uno tiene la certeza de que siempre, como decimos, hay algo, en Cuba utilizamos una frase, que siempre hay alguien que te ve. Yo digo que hay alguien también que te ve y que te escucha. Es cierto. Y eso, sin lugar a duda, cada persona que nos escucha, cada persona que le guste o no lo que digamos o lo que escribimos, siempre es algo que llama a la reflexión, y yo creo que es un elemento que no podemos de perder de vista. Y por eso siempre desde América Latina se aboga, ¿no? Incluso desde nuestros próceres de la guerra de independencia siempre se abogó por la integración, por la unidad de los pueblos latinoamericanos. Y también yo creo que tenemos que seguir abogando cada día más, los que trabajamos en la comunicación, en la esfera de la comunicación, debemos abogar también por esa integración, por esa unidad
de los medios y sobre todo por la unidad del mensaje que vamos a llevar. Y quiero ser reiterativo. Yo creo que la presencia mía aquí hoy en este espacio tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto porque cuando tú me explicabas lo que tú hacías, y yo valoraba muchísimo y lo valoraré siempre, ¿no? Esa posibilidad primero de que tú me das de que venga acá a tu emisora, que comparte contigo prácticamente alrededor de una hora, y de que se me escuche o que nos escuchen. Yo creo que es importante, pero forma parte de esto que yo estoy diciendo, de que tenemos que sentirnos sobre todo más unidos. Esto muchas veces yo creo que la pasión y el amor es lo que determina y el sentimiento, ¿no? de cómo pensamos y de cómo actuamos, es lo que determina. Yo creo que es verdad que el dinero hace falta y que es lo que más dispone los grandes medios de comunicación, ¿no? que es de dinero, que yo digo que incluso que hasta le sobra para inventar, pero a lo de la izquierda por lo general casi siempre nos falta el dinero. Sí. Pero yo creo que también, y hay que reconocerlo, que muchas veces también nos falta la idea de poder desarrollar los medios que están a nuestro alcance para ponerlo a la disposición de la inmensa mayoría, porque otra cosa en esto es que es la inmensa mayoría a la cual nosotros queremos llevar el mensaje, es la inmensa mayoría a la cual nosotros queremos decirle las cosas, y hoy ocurre lo contrario, que esa inmensa mayoría más bien se dedica a escuchar la otra parte como una imposición de poder que llega, ¿no? a través de los medios, y que tiene que ver mucho con la parte de dinero. Pero yo creo que cuando uno analiza, y lo digo con toda honestidad, cuando uno analiza la labor que tú haces, uno se da cuenta de que es posible. Que el dinero sí hace falta, es verdad, pero no es un impedimento. Pero no es un impedimento para poder llevar para poder trabajar y poder y sobre todas las cosas. Yo creo que hay algo y te lo digo con honestidad. Yo creo que siempre uno aprende de las personas, y en este caso aprendí algo de ti, que así te lo digo, y que tiene que ver que quizás la propia labor que tú haces, ¿no? No tengas tú todo el sentido de la importancia que desde tu función tú realizas. Yo creo que cada minuto que se transmita por una emisora radial, cada minuto es un granito de oro, y nunca decir no, yo creo no, son 20 minutos, no, yo creo que cada minuto, cada segundo que sale al aire tiene un valor inmenso, sobre todas las cosas cuando estamos transmitiendo lo que sentimos y lo que queremos transmitir. Mirá, acá en Uruguay este programa, yo siempre digo, acá vienen el 99% son de personas que no son escuchadas, que no le dan la participación en ningún medio más. Entonces acá sí pueden hablar. Eso es lo que busco yo. Donde las demás emisoras o medios de comunicación o prensa, lo que sea, no les abren las puertas, acá se las abren. Acá se las abren. Porque es la gran mayoría, como dijiste tú muy bien. Por eso no te quise interrumpir. Tú lo dijiste, la gran mayoría. Y lo más difícil, que también nos cuesta mucho a los de izquierda, es unirnos. ¿Cómo nos cuesta? Tenemos que aprender. Yo creo que sí, y además la propia circunstancia cada día nos obliga más a esa unidad que como te decía, viene desde la época de nuestros próceres, ¿no? Que una unidad que cada día se hace mucho más necesaria a partir de los propios destinos que hoy el mundo, hacia donde se dirige el mundo, un mundo cada vez mucho más complicado, ¿no? Que hace 10 años, que hace 5 años atrás, para no irnos muy lejos,
y que realmente se requiere de esa voluntad de unión, se requiere de esa voluntad, no solo hablando del punto geopolítico, como te decía, sino también hablando en términos periodísticos, ¿no? Si realmente nosotros pretendemos formar parte de esta guerra hoy desde posiciones estratégicas, yo creo que se requiere que desde la izquierda pensemos y actuemos en ese sentido, porque nos cuesta muchísimo trabajo, nos cuesta mucho trabajo articularnos para contrarrestar ese efecto mediático negativo, y lo estamos viendo ahora en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, lo que ha ocurrido con Venezuela, yo diría que no tiene precedente en la historia, y te lo está diciendo un cubano que durante prácticamente 60 años ha estado sometido a todo tipo de presión, de sanción, de chantaje, de imposiciones por parte de los Estados Unidos, y que cuando uno analiza lo que está ocurriendo hoy desde el punto de vista mediático contra Venezuela, uno se sorprende, porque es verdad que la campaña contra Cuba en los años 60, en los años 70, incluso hoy en la actualidad, la creación de Radio Martí y de Telemartí, yo creo que son ejemplos a lo que fuimos sometidos nosotros cuando eran emisoras desde territorios norteamericanos, emisoras radiales y de televisión, transmitiendo directo contra Cuba, pero que uno se da cuenta que lo que está ocurriendo con Venezuela hoy se ha multiplicado por miles de veces, ¿no? Impresionante, increíble, ¿verdad? Pero yo creo que esto tiene que ver con lo que te decía. Yo creo que no podemos dejar solo a Venezuela. Yo creo que desde la posición nuestra modesta de periodistas de izquierda, de periodistas comprometidos, de periodistas revolucionarios, yo creo que nuestra misión estratégica hoy es apoyar a Venezuela. Más que nunca. Y defender a Venezuela. Defender a Venezuela desde la posición nuestra de periodistas revolucionarios y comprometidos. Es defendernos a nosotros mismos. Y protegernos nosotros mismos. Es verdad. Me gustaría, ya para cerrar, tenemos 3 minutos, que anuncies lo de este viernes. Bueno, te decía que este viernes vamos a celebrar ahí en Rincón, en la sala Simón Bolívar de la Embajada de Venezuela. Vamos a celebrar una actividad que está vinculada con el 58 aniversario de Prensa Latina y el 50 aniversario del asesinato del Che. Ahí pondremos un video institucional de Prensa Latina que tiene que ver con... Vas a ver... ¿A qué hora va a ser, Juan? Esto va a comenzar, hicimos la convocatoria a partir de las 5:30, de tal manera de poder comenzar a las 6 de la tarde. La actividad durará alrededor de 1 hora y media, cuando más 2 horas. Vamos a contar también con la presencia de la embajadora cubana Mercedes Vicente en esta actividad. Estará por supuesto también el embajador Julio Chirino por parte de Venezuela. Y hacemos la invitación, todo el que quiera acercarse, no hay restricción de ningún tipo, todo el que quiera acercarte a conocer un poco más la historia de Prensa Latina, y sobre todo, más que conocer la historia, rendirle homenaje a esa figura que fue Ernesto Che Guevara, y a todos los uruguayos que de una manera u otra también colaboraron con nosotros y trabajaron con Prensa Latina. Sería un enorme placer poder contar con todo el que quiera. Que lleguen en hora, 17:30, Rincón, esquina Juncal, Embajada de la República Bolivariana. Exactamente. Si quieren sentarse, que lleguen en hora. Así mismo. Un gusto, Juan, Prensa Latina, tenerte acá. Muchísimas gracias. Es la primera, se va a repetir. Ya veo ya que va a ser no hay problema. Bueno, agradecerte a ti, agradecer también a Francisco, ¿no? Por este momento que nos han hecho. Me he sentido muy bien, realmente. Nosotros también. Nos hemos sentido muy bien, y voy a tomar tu palabra. Quizás en otro momento podamos estar por acá y abordar otro tema que a lo mejor estoy seguro que y sí, pues se viene algo muy importante. Ahora en octubre, la ONU, el bloqueo de Cuba. Ahí vamos a desarrollar muchas veces antes de octubre. ¿Qué te parece? Perfecto, no hay problema. Gracias, un abrazo. No, igualmente para ti. Muy bien. Mira, ahora que yo estoy pensando...